Raza, antes de arrancar necesitas saber exactamente qué vas a ver hoy. No es un compilado, no son varias peleas metidas con calzador. Es un solo combate, uno solo, contado completo de principio a fin, con todo lo que pasó adentro de esas cuerdas. Estamos en Glens Falls, Nueva York, 3 de mayo de 1986. Un pueblo de apenas 15,000 habitantes donde normalmente no pasaba nada, y esa noche se llenó hasta el tope con más de 4,000 personas apretujadas en el Civic Center local, todas atraídas por un solo nombre que ya empezaba a sonar en todo Estados Unidos, de costa a costa. De un lado del ring, Mike Tyson. 19 años, 19 peleas, todas ganadas, 15 knockouts, 12 de ellos resueltos en el primer asalto. El apodo ya lo decía todo, Kid Dynamite, un nombre que en cuestión de meses se había vuelto sinónimo de terror puro dentro del boxeo profesional. Del otro lado, un hombre al que la prensa apodaba el chico de campo. James Tillis, 28 años, de Tulsa, Oklahoma. Un vaquero de verdad al que se burlaban por su sombrero y su acento, sin imaginar que llevaba casi 50 peleas profesionales encima y que ya se había medido antes por un título mundial. Eso es lo que tienes enfrente hoy, raza. Un invicto de 19 años contra un veterano curtido en guerras. Y lo que pasó esa noche cambió para siempre la forma en que el mundo vio a Mike Tyson, aunque en su momento casi nadie fuera de ese pequeño edificio le prestó demasiada atención. Todos conocemos la versión del monstruo imparable, el chico que llegaba y noqueaba en segundos, el terror de Brooklyn al que nadie podía tocar. Esa versión es real, pero tiene un hueco. Esta noche fue ese hueco, la primera grieta en una narrativa que hasta entonces parecía perfecta e inquebrantable. Vas a ver a un peleador que solo sabía ganar de una forma, aplastando en segundos, obligado a boxear 10 asaltos completos por primera vez en su carrera. Y vas a ver a un chico de campo, subestimado por absolutamente todos, convertirse en el hombre que le enseñó al mundo que Tyson se podía pelear. No es una historia de victoria para Tillis, porque perdió la decisión esa noche, sino de algo distinto, la prueba de que el monstruo invencible tenía límites. Vamos por partes, compa. Necesitas conocer a los dos hombres que se subieron a ese cuadrilátero. Tyson no necesita presentación si viviste el boxeo de los 80, pero aquí va lo esencial. Chico de Brooklyn, calle, problemas con la ley, reformatorio juvenil. Ahí un guardia notó algo en él durante una pelea entre internos y lo llevó a conocer a Cus D'Amato, quien vio en el chico una combinación letal. Velocidad de manos impropia para su tamaño, poder brutal en ambas manos, agresividad desde el primer segundo. D'Amato lo entrenó, lo adoptó, le dio estructura y en pocos años lo convirtió en la máquina que el mundo estaba a punto de conocer. 13 meses de profesional, 19 victorias, 0 derrotas, 15 knockouts, 12 en el primer asalto. Más de la mitad de sus rivales ni siquiera terminaban de calentar los guantes. Y no era solo el número, era la forma. Entraba como toro suelto, agachaba la cabeza, cortaba distancia y soltaba combinaciones tan rápidas que parecía tener 4 manos. Sin bata, sin calcetines, porque decía que así se sentía más guerrero. Detrás de él estaba Kevin Rooney, entrenador que heredó el proyecto tras la muerte de D'Amato apenas un año antes. Un sistema hecho para terminar peleas rápido, no para administrar 10 asaltos contra alguien que se negaba a caer. Esa noche, ese sistema iba a ser puesto a prueba. James Quick Tillis merecía mucho más respeto del que le dieron, casi 1,90 de estatura. Zurdo de nacimiento, pero boxeaba de ortodoxo, lo cual hacía su mano de para especialmente peligrosa. Se movía ligero para un peso pesado, controlaba distancia con oficio de verdadero profesional. Antes del boxeo, Tillis trabajó el campo en Oklahoma, montando a caballo desde niño. Ese origen rural era exactamente lo que la prensa neoyorquina usaba para reírse de él, sin entender que esa misma dureza era parte de lo que lo hacía tan resistente. 35 victorias, 22 por la vía rápida. En 1981 peleó por el título mundial contra Mike Weaver, en Knoxville. 15 asaltos completos. Perdió por decisión, pero aguantó cada minuto sin caer. Salió de ahí con algo que ningún rival anterior de Tyson tenía, la certeza de poder compartir cuadrilátero con los mejores sin desmoronarse. 47 peleas profesionales, 12 derrotas contra nombres como Greg Page y Pinklon Thomas. Desgaste normal de una década compitiendo contra la crema del peso pesado mundial. Y aún así, la prensa se burlaba. El cowboy, el chico de campo, 7-1 abajo en las apuestas. Prácticamente nadie le daba una oportunidad real. Y ahí está el error de cálculo de todo el mundo. Tillis había estado 15 asaltos frente a un campeón mundial. Sabía lo que se siente estar exhausto y seguir de pie. Ningún rival anterior de Tyson tenía ese kilometraje.
Sonó la campana. El Civic Center rugió anticipando el mismo espectáculo de siempre. Tyson cazando el golpe único. Su derecha encontró el rostro de Tillis con claridad varias veces, pero el chico de campo no se dobló ni un centímetro. Tillis circuló, usó el jab, controló el combate desde afuera. El referee Joe Cortez tuvo que estar atento porque Tyson buscaba amarrar sus brazos, pero el cowboy sabía cómo zafarse. Primer asalto terminado. Tillis había venido a pelear de verdad. Segundo round. Una derecha extendida de Tyson conectó de lleno en la mejilla de Tillis y el cowboy se pegó, lo agarró. Señal clara de que ese golpe dolió. Tyson podía ser golpeado. Tercer asalto. Intercambio abierto. Cara a cara. Nadie que intercambiaba de tú a tú con Tyson solía salir bien parado, y ahí estaba el cowboy, firme. Los comentaristas empezaron a ajustar el tono de su relato. Ya no hablaban de cuándo iba a caer Tillis, sino de cómo estaba resistiendo. Cuarto asalto. Aquí Tyson finalmente ajustó la mira. Notó el instante exacto en que Tillis bajaba la guardia después de soltar su propio jab, y entonces lo soltó. El gancho de izquierda no nació en el hombro. Nació en los pies, en la torsión completa de la cadera, un resorte cargado que se descargó hasta estallar en la mandíbula de Tillis. Seco, corto, brutal. Tillis cayó. El Civic Center se puso de pie. Todo el mundo pensó que ahí se acababa todo. No fue así. Tillis se levantó, y ahí quedó grabado algo que ningún rival anterior de Tyson había logrado: recibir el golpe que normalmente terminaba peleas y seguir de pie. Y Tyson se encontró en territorio completamente nuevo. En vez de rematar, se replegó. Un hombre al que le acababa de conectar su mejor golpe seguía ahí, sin miedo. Territorio desconocido. 4 asaltos llevamos. Faltan 6 más, donde esta historia sigue escribiéndose golpe a golpe, sin que nadie supiera todavía cómo iba a terminar la noche. Si estás disfrutando el video y todavía no le has dado like ni te has suscrito, hazlo ahora, que lo que sigue se pone todavía mejor. Tienes toda la razón, el error fue mío. Mostré el resultado de un comando, pero no lo pegué en mi respuesta. Aquí va el texto completo, de verdad, pegado directamente. Quinto asalto de esta larga noche. Y aquí la pelea entró en un terreno que ninguno de los dos hombres había pisado antes con el otro enfrente. 4 asaltos habían quedado atrás, y con ellos, la certeza absoluta que todo el mundo tenía antes de esa noche sobre cómo iba a desarrollarse este combate. El guión estaba roto, y ahora ambos peleadores tenían que improvisar sobre la marcha, cada uno con las herramientas que había construido a lo largo de años completamente distintos de preparación. Tyson salió buscando repetir la fórmula del gancho que había tumbado a Tillis un round antes, ese mismo golpe que había puesto de pie a todo el Civic Center y que parecía anunciar el final inminente del combate. Pero el cowboy ya no estaba ahí para dejarse encontrar 2 veces con el mismo truco. Se movió más, mantuvo más distancia, usó el jab como una regla de medir, no como un arma ofensiva, sino como un instrumento para saber exactamente dónde estaba parado Tyson en cada momento de intercambio. Y algo empezó a pasar que nadie había anticipado antes de esta pelea. Tyson comenzó a fallar en los clinches. Cuando lograba entrar corto, cuando tenía las manos libres para castigar el cuerpo de Tillis en el amarre, simplemente no lo hacía. Se quedaba ahí sujeto, sin soltar los golpes cortos que todo su entrenamiento le había enseñado a soltar exactamente en esa distancia. Los que seguían la transmisión desde el ringside empezaron a comentarlo en voz alta, con genuina sorpresa en el tono. Un peleador con las manos libres en un clinch tiene la obligación técnica de trabajar el cuerpo del rival, algo básico incluso para un boxeador amateur. Tyson no lo estaba haciendo, y eso, para cualquier entrenador viendo esa pelea desde su casa o desde el ringside, era una señal clara de que algo en la cabeza del joven de Brooklyn no estaba funcionando con la misma frialdad de costumbre. Kevin Rooney, desde la esquina, insistía entre asalto y asalto en lo mismo: mantener la presión, no dejar de soltar las manos, aprovechar cada segundo en el que Tyson tuviera a Tillis contra las cuerdas. Pero las instrucciones de esquina, por más claras que fueran, chocaban contra algo que ningún entrenador puede controlar completamente desde fuera del cuadrilátero: la confusión que empieza a instalarse en la cabeza de un peleador que por primera vez no encuentra las respuestas automáticas que siempre le habían funcionado. Del otro lado del ring, Bo Willie Leaford observaba con la satisfacción silenciosa de quien ve un plan ejecutándose exactamente como lo había diseñado semanas atrás en el gimnasio. Cada instrucción de esquina entre asaltos reforzaba lo mismo: paciencia, movimiento, no caer en la tentación de intercambiar directamente con un peleador que, golpe por golpe,
Seguía siendo más peligroso que cualquier rival que Tillis hubiera enfrentado antes en su carrera. La disciplina táctica, más que cualquier golpe individual, se estaba convirtiendo en el arma más efectiva del cowboy esa noche. Sexto asalto, y la narrativa del combate ya había cambiado por completo, algo que ni el propio equipo de Tyson había contemplado como posibilidad real antes de esa noche en Glens Falls. Tillis, con su experiencia acumulada en casi 50 peleas profesionales, entendió que tenía una oportunidad real de llegar más lejos que cualquier rival anterior de Tyson. Ese pensamiento, lejos de ponerlo nervioso, pareció darle una calma extraña. Empezó a moverse con más soltura, a plantar el jab con más frecuencia, a robar segundos completos de cada round simplemente circulando fuera del alcance de Tyson. Y el público, ese mismo público que había llegado esa noche esperando ver una demolición rápida, empezó a inquietarse de una forma completamente distinta a la esperada. No estaban viendo al monstruo de siempre. Estaban viendo a un muchacho de 19 años pasando por primera vez las dificultades reales de un combate profesional largo, algo que ni sus 15 knockouts anteriores ni su reputación aterradora podían resolver por sí solos. Había algo particularmente revelador en cómo se desarrollaba este tramo del combate. Meses atrás, en los Juicios Olímpicos, Tyson había perdido 2 decisiones cerradas contra un peleador llamado Henry Tillman, alguien que sabía moverse y boxear en lugar de intercambiar golpe por golpe. Aquellas derrotas, las únicas en toda su carrera hasta ese momento, habían quedado enterradas bajo la avalancha de knockouts profesionales que vinieron después. Pero esta noche, contra Tillis, ese fantasma volvía a asomar. El patrón se repetía. Cuando Tyson enfrentaba a un rival capaz de moverse con inteligencia, capaz de no quedarse quieto esperando el golpe fulminante, algo en su juego se desarmaba por completo. Ese detalle pasó desapercibido entre los especialistas presentes esa noche. Tillman, apenas semanas antes, había vuelto a ganar de forma contundente en otra categoría de peso, recordándole al mundo del boxeo que su estilo, el de moverse y boxear con inteligencia en lugar de intercambiar directamente, seguía siendo un problema real para Tyson, incluso después de que éste se convirtiera en profesional. Y ahí estaba Tillis, sin haberlo estudiado quizás con la misma profundidad técnica, aplicando por instinto y por experiencia una estrategia parecida. Séptimo asalto, y aquí llegó uno de los momentos más curiosos de toda la noche. Uno de esos instantes que resumen perfectamente el giro inesperado que había tomado todo el combate desde el arranque. Tillis, envalentonado por haber sobrevivido más rounds de los que nadie esperaba, empezó a arriesgar más. Conectó un par de derechazos cortos que sorprendieron a Tyson, obligándolo a retroceder ligeramente, algo que casi nunca se veía en sus peleas anteriores. El chico de campo no solo estaba sobreviviendo, estaba empezando a ganar tramos completos del combate en las tarjetas mentales de quienes lo observaban de cerca. Los periodistas de Ringside, acostumbrados a anotar knockouts en sus libretas antes del tercer minuto, ahora tenían que llevar cuenta detallada de rounds completos, algo que nunca habían necesitado hacer en las 19 peleas anteriores de Tyson. Ese detalle, aparentemente pequeño, decía mucho sobre lo inusual que resultaba esta noche para todo el mundo del boxeo que seguía de cerca la carrera del joven prodigio. Y hubo un instante particular en ese séptimo asalto que resumía perfectamente el estado de la pelea hasta ese punto. Tillis conectó un gancho de izquierda, el único golpe realmente sólido que había logrado colocar en varios asaltos, y en lugar de replegarse esperando represalias, se quedó plantado, sosteniendo la mirada de Tyson como diciéndole sin palabras que ya no le tenía miedo a nada de lo que pudiera venir después. Octavo asalto, y llegó algo que se convertiría en la imagen que definiría esta pelea para siempre. La escena que años después seguiría apareciendo en cualquier retrospectiva sería sobre los primeros años profesionales de Mike Tyson. Tillis, con la confianza de quien ya sabe que va a llegar al final, empezó a presionar hacia adelante en lugar de solamente circular y sobrevivir. Y en un intercambio cerca de las cuerdas, algo ocurrió que ningún rival de Tyson había logrado hasta ese momento en toda su carrera profesional. El cowboy lo empujó hacia atrás, contra las sogas, invirtiendo por completo la dinámica habitual del combate. Fue apenas unos segundos, pero esos segundos quedaron grabados en la memoria de todos los presentes esa noche en Glens Falls. El depredador empujado contra las cuerdas por su presa, la imagen que la prensa había vendido como imposible, materializándose delante de más de 4,000 testigos que hasta ese momento pensaban que estaban a punto de ver otra masacre corta y contundente. Tyson se recompuso rápido, por supuesto.
Volvió al centro del ring, retomó el control territorial que le correspondía por tamaño y por reputación. Pero el daño simbólico ya estaba hecho. Algunos periodistas presentes esa noche, buscando algo con qué llenar sus crónicas del día siguiente, empezaron a especular en voz baja si esa imagen concreta iba a terminar en las portadas deportivas del norte del estado. Y en efecto, así fue. La fotografía de Tyson recostado sobre las cuerdas, con Tillis presionando hacia adelante, circuló en varios periódicos regionales durante los días posteriores al combate. Noveno asalto, y la tensión en el Civic Center llegaba a su punto más alto de toda la velada. Un nivel de expectación que ninguna de las 19 peleas anteriores de Tyson había logrado generar en su propio público. Faltaban apenas 6 minutos completos para que sonara la campana final. 6 minutos que separaban a James Tillis de convertirse en el primer hombre en la carrera profesional de Mike Tyson en llevarlo hasta el límite de una decisión completa. Tyson, consciente de que la pelea se le estaba yendo de las manos en cuanto a la narrativa esperada, intentó apretar el paso. Pero Tillis, con la sabiduría de casi una década compitiendo contra los mejores pesos pesados del planeta, sabía exactamente cómo administrar esos últimos minutos sin exponerse innecesariamente. Hubo un momento hacia el final del noveno asalto donde Tyson conectó un derechazo limpio sobre la nariz de Tillis, el tipo de golpe que en cualquiera de sus 19 peleas anteriores probablemente habría precipitado el final. Pero el reloj ya jugaba a favor del cowboy. Décimo asalto. El último de toda la noche. 9 asaltos completos habían quedado atrás, más de 27 minutos de boxeo real entre dos hombres, que apenas unas horas antes eran presentados en la prensa como el monstruo invencible contra el chiste de sombrero. Ninguna de las dos etiquetas sobrevivía intacta a esas alturas del combate. El público, mayoritariamente formado por seguidores locales de Tyson, intentó levantar el ánimo de su ídolo con gritos y aplausos, pero el propio Tyson, consciente de que ya llevaba una ventaja clara en las tarjetas gracias a la caída del cuarto asalto, optó por algo que sorprendió a todos los que lo conocían: la prudencia. Y aquí, en los últimos 90 segundos del combate, se vivió el momento de mayor tensión de toda la noche. 1 minuto 30. 1 minuto, 45 segundos, 30 segundos. Tyson soltó una de las pocas ráfagas verdaderamente agresivas de todo el asalto. Tillis absorbió parte del castigo, se movió, sobrevivió el intercambio sin caer. 15 segundos. El Civic Center entero, de pie gritando, sin saber muy bien si estaban celebrando la inminente victoria de su ídolo o presenciando el final de algo mucho más importante que un simple resultado en las tarjetas. Y entonces, finalmente, sonó la campana. Los 10 asaltos completos habían terminado. Por primera vez en 13 meses de carrera profesional, Mike Tyson había tenido que recorrer la distancia entera de un combate de boxeo sin resolver nada por la vía rápida. Las tarjetas de los 3 jueces se leyeron una por una. Decisión unánime para Mike Tyson. Ninguna controversia real en el resultado. La caída del cuarto asalto había resultado decisiva en el conteo final de puntos. Pero la reacción del público fue mucho más compleja que un simple estallido de celebración. Hubo aplausos, sí, pero también algo parecido a la decepción flotando en el aire. La gente había venido a ver un knockout relámpago más, y en cambio se llevaron algo distinto a casa. La primera evidencia real de que ese muchacho, con toda su furia y todo su talento, seguía siendo humano. Para James Tillis, la noche terminó en derrota técnica, pero con algo que ningún resultado en una tarjeta podía borrar. Había hecho lo que ningún otro peleador había conseguido hasta ese momento: llevar a Mike Tyson hasta la última campana, empujarlo contra las cuerdas no una sino 2 veces, obligarlo a boxear 10 asaltos completos. Mike Tyson terminó esa etapa de su carrera con un récord que sigue siendo una de las rachas más dominantes en la historia del boxeo profesional. Pero esta pelea contra Tillis aparece siempre como el primer momento de fricción real, el primer indicio de que existía una fórmula para incomodar al monstruo de Brooklyn. James "Quick" Tillis nunca fue campeón mundial, pero la noche del 3 de mayo de 1986, en un pueblo pequeño de Nueva York que nadie recordaba antes de esa fecha, le demostró al mundo entero que Mike Tyson, el terror indetenible de Brooklyn, se podía pelear. Si llegaste hasta aquí y te gustó este video, déjanos ese like ahora mismo y suscríbete al canal, que aquí seguimos trayendo las peleas que de verdad os gustan. Nos vemos en el próximo video.